Hola queridos oyentes, vamos a compartir la palabra una vez más y vamos a tocar un tema que les va a gustar a todos. Muchas veces nos preguntan cuál iglesia es la verdadera, cuál es aquella que tiene la verdad. Y para tener entendimiento sobre estas cosas, primero tendríamos que examinarnos, ¿cierto? Cada lugar, cada iglesia, aquellos que se llaman iglesia. Muchos pueden ser sectas y figuran como iglesia. Pero bueno, vamos a ver lo que nos dice Pablo. Pablo era aquel que llevaba el evangelio y tuvo eso que Dios le encomendó, llevar el evangelio a todo lo que se conocía como mundo en ese entonces, y Pablo cumplió con este mandato de Dios y llevó el evangelio, lo extendió por Persia, Siria, Grecia, bueno, Roma, todo lo que por donde podía andar Pablo era llevando el evangelio. Ahora, algo importante, ¿qué es evangelio? El evangelio son las buenas nuevas. Y las buenas nuevas, ¿qué son las buenas nuevas? Bueno, las buenas nuevas es que Dios decidió enviar a su Hijo Jesús a este mundo como el Cordero perfecto. ¿Para qué? Para que Él se sacrificara en el lugar de cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Porque Adán y Eva pecaron en el Edén, todos conocen la historia, y a partir de ese pecado original, todos venimos naciendo con ese pecado, y delante de Dios no puede estar nadie cargando pecado. Delante de Dios es imposible. Y la única forma era a través de sacrificio. El pueblo de Dios, que era Israel, el pueblo judío, hacía esto. Sacrificaba siempre un cordero y cubría los pecados. No era que eran borrados o quitados de la persona los pecados, sino que eran cubiertos, para que no bajara la ira de Dios sobre esa persona. Cuando viene nuestro Señor Jesús, lo hace, y lo hace no para el pueblo judío solamente, sino que lo hace para la humanidad. Y ahí es donde entra todo ser humano, y le son, una vez que acepta a Cristo, obviamente como Salvador, reconociendo que Él fue ese Cordero perfecto que vino y se sacrificó, nosotros somos limpiados, lavados de nuestros pecados. Y entonces tenemos acceso al Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y este paso, que es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, reconocer que Él viene a borrar nuestros pecados, les cuesta a muchos. Le cuesta a muchas personas reconocer, primero, que son pecadores, reconocer, segundo, que nuestro amado Salvador no era ningún profeta, ni ningún político, ni nada por el estilo. Les cuesta reconocer todos estos asuntos, y también están aquellos los cuales les resulta fácil, son corazones preparados por el Señor, por el Padre, para que acepten a su Hijo Jesucristo. La palabra dice que nuestro Señor es como un pastor. Llama a las ovejas, y aquellas ovejas que reconocen su voz vienen a Él. O sea que va a haber aquellos que no reconozcan la voz y aquellos que se nieguen a creer en nuestro Salvador. Y van a estar aquellos otros que van a estar dudando
que la palabra nos dice que les tenemos que ayudar a quitarle las dudas, y hay otros que van a ser salvos, ¿no? Que van a reconocer la voz inmediatamente y van a ser salvos. Pero ahora, ¿qué pasa dentro de las iglesias? Dentro de las iglesias hay pastores, líderes, como le quieran llamar, y estos tienen que estar aprobados por Dios. Ahora, hay quienes buscan la aprobación de Dios y hay quienes buscan la aprobación de los hombres. Y pobre de aquellos que buscan la aprobación de los hombres, porque van por mal camino. Y es muy probable que estén detrás de que lo aplaudan, de que lo feliciten. Hay muchos que tienen esa inclinación de querer sentir la aprobación de los hombres, porque es algo agradable, es algo muy lindo que a uno lo pongan allá en un pedestal y que qué bien, te felicito, y que todo el mundo venga y le diga cosas, cuando en realidad la aprobación tiene que venir de parte de Dios. Y esto es lo que le estaba ocurriendo a Pablo. Vamos a leer en Gálatas del 6 al 10, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Está hablándole a una iglesia en Gálatas, que era un lugar en Grecia, y aparentemente había algunos que se habían alejado del evangelio o se habían alejado de la iglesia. Y dice que se habían ido detrás de un evangelio diferente. Ahora, si el evangelio es uno solo, ¿a qué se refiere con otro evangelio diferente? Dice en el 7, no que haya otro evangelio, lo que yo recién le decía, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta palabra media difícil, ahora después les voy a explicar qué quiere decir. Y continúa: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo vuelve a repetir. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta palabra anatema viene del griego y significa maldito o apartado. Maldito en el sentido, ¿en qué sentido? En el sentido de ya no poder congregarse más. En este caso sería con un grupo de creyentes o en una iglesia. A eso se refiere con aquellos que predican un evangelio distinto. Y ustedes dirán, bueno, pero en casi todas las iglesias es lo mismo. No, no es lo mismo. En algunas iglesias se fomenta que, según de acuerdo a las obras, nosotros nos ganamos el cielo o nos ganamos el infierno. En algunas se habla sobre un purgatorio, donde la Biblia jamás habla sobre eso. En otras es como que uno tiene que diezmar sí o sí, como para tener su lugar. En otras ponen leyes o normas de hombres que no tienen nada que ver con la palabra. Abstenerse de casarse, hacer especie de sacrificios, bueno, miles de cosas que Dios no las aprueba. Y en otras mucho peor. El que está viviendo en concubinato, y bueno, que siga viviendo en concubinato, nadie lo va a ofender porque esta persona va y ofrenda y diezma generosamente. Hay otros que no predican sobre el divorcio, no predican sobre los vicios, no predican sobre la mentira, sobre el perdón.
¿Por qué? Porque se puede ofender a algún hermanito por allí y se quedan con una persona menos, cuando el Señor ha sido tan estricto, cuando Él estuvo predicando, haciendo milagros en este mundo. Él tenía palabras muy duras y nunca a él le importó si se pegaban la vuelta y se iban. Él era muy claro con lo que decía nuestro Señor, al cual se le debe toda la gloria y toda la honra, y sería bueno que muchos comenzaran a imitarlo a nuestro Señor, y ese es el mandato, ¿no es cierto? El Señor dijo: sed imitadores de mí, y particularmente en la humildad. Muchos son muy soberbios, que no quieren recibir la crítica constructiva o el parecer de otros, o sencillamente que alguien le diga una llamada de atención, y caen en la soberbia, en la vanagloria, se creen que saben todo. Y tengan cuidado, porque son arrastradas muchas almas y hay que tener mucho cuidado dónde nos congregamos, con quiénes estamos. El Evangelio es uno, y el Evangelio que el Señor vino y predicó es un Evangelio que va destinado a todo. Él no hace acepción de personas y Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Es fundamental proceder al arrepentimiento, aceptarlo como único Salvador, tenerlo como si usted se imagina una escalera, allá en el primer escalón, que sea el rey de su vida, mantener una intimidad con Él, que lo conozca. Él no quiere hijos, por decirlo así, que vengan cuando tienen una necesidad imperiosa y desean que Él les conceda algo. Él quiere que lo conozcan. Él quiere un ida y vuelta. Cuando en Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Quiere decir que es un ida y vuelta, como lo dice Job. Job dice que él le iba a preguntar, estaba hablando, ¿no?, con Dios, nada más ni nada menos, estaba hablando con Dios y le decía: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros lo conozcamos. ¿Quién es Él? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se maneja? Y algunos pensarán: bueno, Dios está en todos lados, Dios sabe todo, no hace falta que le pida, Dios es amor, y avalan y aprueban cosas que Dios no aprueba, como es el amor entre dos hombres o el amor entre dos mujeres. Eso es abominación. Entonces, cuando hay estas permitivas y hay estas cosas dentro de las iglesias, créame, ahí no está Dios. Cuando todo está bien, porque Dios es amor, no es así. Dios es amor, pero también es un Dios de orden, un Dios celoso, un Padre amoroso, pero también es un Padre que al hijo que ama castiga. Y las cosas las llama por su nombre. Nuestro Señor sufrió esto y lo dice en Lucas 4:24, que dice lo siguiente: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Él fue rechazado por su pueblo lo crucificó, su pueblo lo llevó a la cruz. No aceptaron que Él fuera el Mesías, y esto permanece hasta el día de hoy. Usted habla con alguien de la nacionalidad judía y
Son contados con los dedos aquellos que han creído en él. Los demás mantienen un velo hasta el día de hoy y no creen que Jesús fue el Mesías. Y lamentablemente, una vez que Cristo viene y hace esto, tanto judíos como no judíos, es necesario arrepentirse de los pecados, invitar a nuestro Señor al corazón para que viva y more en nosotros, reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, y de lo contrario nos espera una vida eterna lejos de Dios. Y lejos significa una vida en el infierno. Ya vamos a tratar ese tema del infierno. Algunos dicen que el infierno se encuentra aquí en la tierra. No, existe el infierno. Así que ustedes examinen. Hay muchos creyentes que escuchan, observen y pidan la guía del Espíritu Santo. Para eso el Señor nos da esa gran herramienta que nada más y nada menos es una parte de la Santa Trinidad, el Espíritu Santo que nosotros llevamos, el cual nos guía, nos ayuda a discernir, a razonar, a no ser engañados. Como Pablo decía, que no se tenían que ir detrás de otros evangelios. Claro, algunos quieren hacer un evangelio light, un evangelio que todo está bien, y se engañan, y están engañando, obviamente. Y Pablo sufría este dolor, ¿no? De que muchos se apartaban, se iban a otro evangelio diferente, llamándose evangelio no era igual. Así que bueno, lo dejo con las más ricas bendiciones, a estar más atentos a todos aquellos que le rodean, ¿sí? Sean todos muy bendecidos, y aquellos que todavía no tienen a Cristo, obviamente está hecha la invitación. Acepten al Señor como su Salvador, porque los tiempos son malos, peligrosos, y Él es nuestra única salvación, ahora y siempre. Amén.